No sé, ¿usted la señorita? Ah, Patricia Núñez. Sí, estábamos esperando, no sabemos si cancelar o no, pero bueno, estamos acá con varios pequeños problemas técnicos. Usted ha tenido un problema de tráfico. Ha sido un mal día. Pero bueno. ¿Usted viene de dónde? De San Juan de Lurigancho. ¿Usted está en Abancay? Sí, pero yo vengo de San Juan de Lurigancho. Tomo el morado y me dejan a Brasil. ¿Usted es señorita Núñez? Ay, ahorita otra señorita Casas, que supuestamente viene hablando. Lo que hice fue así. Entonces, cuando haces así, se ve esto, de esta manera. ¿Qué queda? Sí, nos queda una hora. Queremos aprender. Ya, bueno, señorita Núñez, ¿no? Justo estábamos avanzando un poco, nos avanzó unas diapositivas, pero hemos tenido un pequeño problema técnico y justo ha llegado a la parte importante, que es aprovecho la oportunidad y no sé si se ve suficientemente grande. ¿Qué está bien? Sí, está grabando. A ver. Confirmo, si quieres confírmame, pero está grabando. No tengo. Ya. Sí. No, como les recuerdo, se escucha así. Ya, listo. Entonces, no sé si eran unas preguntas para tratar de generar polémica, ¿no? Si sirve de algo la teoría económica o por qué debemos regular la economía. No sé si ha llevado algún curso de economía o eso, ¿no? De regulación económica. ¿Sí? Sí, ya, muy bien. Por ejemplo, esta pregunta es un poco atrevida, ¿no? ¿Por qué sirve de algo la teoría económica para lo que es la regulación? Supuestamente debería servir, pues para algo hemos aprendido todo eso. La respuesta concreta es que no sirve mucho. No sirve mucho porque el error aleatorio, desde un punto de vista empírico, lo que genera es que las teorías económicas no se cumplen en la mayoría de los casos y se tengan que generar teorías empíricas, teorías basadas en los datos. Y eso va a generar muchísimo problema. Los que se incorporen, se incorporarán. Ya. No, ¿a usted, señorita Núñez, le gusta más la micro o la macro? Lo que pasa es que, bueno, micro, pero macro es más útil. No he dicho si es útil o no. Acá a Jorge le gusta creo más las finanzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay preguntas de macro de la regulación. Por ejemplo, ¿la regulación afecta al crecimiento económico? Si yo regulo mucho el sistema económico, ¿voy a afectar al final el potencial de crecimiento económico o no? ¿No? ¿Afecta la inversión privada? Por ejemplo, el tema de las regulaciones, ¿no? Y tributarias, ¿no? Si nosotros grabamos con mucho impuesto las inversiones o les grabamos mucho impuesto los aportes capital, ¿eso va a generar que se afecte la inversión privada? ¿No van a venir capitales en Perú? La teoría y la práctica sugiere que sí, efectivamente. Mucha regulación afecta a la inversión privada. Mucha regulación afecta al empleo. Si ponemos indemnizaciones de 40 meses por un despido arbitrario, donde lo arbitrario es relativo, ¿no? A veces es clarísimo, a veces no es tan claro, pues puede afectar al empleo, puede afectar la contratación, y por eso hay tanta informalidad en el Perú, ¿no? ¿Afecta al medio ambiente y la regulación? ¿No? También puede ser mayor regulación, menor regulación, podríamos generar mercados negros y esos mercados negros generan una situación, ¿no? Más grave todavía, ¿no? Por ejemplo, si regulamos mucho la minería, están saliendo los mineros ilegales que hacen, ¿no? Actividades en diversos ríos con los químicos expuestos y obviamente usando a los niños, entonces eso termina siendo peor inclusive. Entonces, una regulación debe venir complementada con un poco de supervisión y control, como vimos. ¿La regulación internacional o supranacional afecta a la regulación nacional? ¿No? Entonces, por ejemplo, esto a veces pasa más en Europa, pero a veces pasa acá, pero hay un concepto que se llama ayuda de Estado, ¿no? La ayuda de Estado en Europa quiere decir que
Los países no pueden dar preferencias a su población, sino tienen que dar preferencias a todos los países de Europa, por igual. Si un país le da una preferencia a entidades de su nación, que se está generando una ayuda de Estado, y esa ayuda de Estado es ilegal, y por lo tanto la regulación internacional le impide y tienen que pagar una indemnización a las autoridades europeas en este caso. Eso también afecta en parte a Perú, ¿no? Luego, ¿la regulación internacional afecta el intercambio y las inversiones? Claro que sí, ¿no? La OMC, con todas sus regulaciones, las represalias, todas las medidas, terminan de cierta manera afectando. Uh-huh. 5 personas, ya. Los objetos de regulación. Este tema es bien académico, pero sí lo trato de poner porque me parece interesante. ¿Qué cosas regulamos nosotros? Regulamos precios, el límite, el precio máximo, precio mínimo, y la evolución, si este precio está subiendo mucho o poco, ¿no? Un ejemplo de ello son los precios de los transportes. Cuando el precio de transporte sube mucho, ¿podemos controlarlo? Si sube de cierta manera, hasta cierto punto, no. Pero si es una cosa de abuso de posición de dominio o por razones más fuertes, ahí sí podríamos. Eso en realidad no debió pasar, pero por la presión de la demanda. Porque supuestamente el problema está ahí, que lo veremos luego, son que hay contratos ya firmados. El Estado firmó un contrato mal firmado, pero firmó y supuestamente se debe cumplir. Pero si ese contrato ya hay riesgo de que se vea afectada la demanda, porque va a ser que un día digan, un día no vamos al Metropolitano, y es pérdida. Todo ese día hay pérdidas masivas, ¿no? Cosas así. Cantidades, regulamos la cantidad de importación de un producto, regulamos la cantidad que una persona puede consumir, la cantidad que una empresa puede producir, ¿no? Hay regulaciones al petróleo, regulaciones al consumo de cigarros, etc. La calidad, los productos tienen que tener una calidad mínima, ¿no? Y la evolución de la calidad debe ser hasta cierto punto estable, ¿no? El contenido de las cosas, yo quiero que su objeto, por ejemplo, un tema de leche Gloria, ¿no? De la leche. Decía que era leche en polvo y al final, viendo los documentos, no era ni 30% leche, entonces hubo un problema enorme. Otro caso, por ejemplo, fue el del pollo, ¿no? Los chocolates también, entonces luego ahora dice que es producto basado en chocolate, pero no es chocolate, ¿no? Ahora salen las empanadas o los productos de pollo y ahora dice producto basado en pollo, ¿no? En menudencia de pollo, pero ya no dice que es de pollo. Hay una regulación del contenido. Eso en cierto, por un lado lo puede hacer Indecopy, pero también combate de cierta manera con Digesto, ¿no? Que es el encargado de esos temas también. Luego está información. Nosotros tenemos que regular la información. Esto aplica, por ejemplo, a las empresas, a aquellas empresas de la Bolsa de Valores de Lima, que tienen que tener información abierta y disponible sobre sus actividades. Quiénes son sus gerentes, cuánto es lo que han pagado dividendos, todas esas cosas. Procedimientos. Todos los procedimientos deben ser regulados. En este caso, las entidades públicas deben estar transparentes. Por ejemplo, cualquier procedimiento administrativo yo no le puedo pedir al administrado algo que no está en ese documento. Y ese es el pan de cada día. Todos los días nos piden a nosotros algo que no está en el procedimiento y debemos reclamar. Y eso aplica también a las universidades públicas. La universidad pública tiene un procedimiento para, por ejemplo, titulación y está escrito en un TUPA. Nadie tiene autorización para decirles agregue este requisito, agregue este otro requisito, no. Y acá dice que son A, B, C, usted no me puede agregar D, C, no puede. El mercado también lo regulamos, el mercado y sus fallas, supongo, ¿no? Las externalidades, ¿no? El monopolio, todas esas cosas. La liberalización del mercado, la intervención del mercado, el ingreso al mercado o la salida del mercado. ¿Había escuchado un caso de salida del mercado? ¿Qué sería un caso de salida del mercado? Yo he escuchado, por ejemplo, cuando... O sea, las empresas pueden salir o entrar en el mercado en competencia perfecta. Claro, eso es competencia perfecta. Esa es teoría que no existe. Ajá. Por ejemplo, la salida puede ser cuando el mercado, cuando la empresa ve que no hay ganancias o sus ganancias son menores que sus gastos. Ya. Entonces el mercado decide si le empieza a quiebra. Exacto. Decide salir del mercado. Decide irse cuando tenemos que hacer
Y eso debería dejarse a libre decisión de la empresa, porque hay trabajadores, Claro. hay acreedores, ¿no? Hay clientes, hay proveedores que esperan sus pagos, ¿no? Debería dejarse así a libre albedrío de la empresa. El Estado debe intervenir. Y de hecho lo hace, El Estado ha creado hace ya muchísimos años un procedimiento de reestructuración patrimonial que luego se pasó a llamar derecho concursal o procedimiento concursal. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a generar un concurso de acreedores. ¿Qué es eso? Que se divide básicamente la torta y se procede a repartir, o en su defecto se busca reflotar la empresa. Por eso es que, por ejemplo, estas empresas mineras, ¿no? El Centromin, Perú, esas empresas Doerran, hasta ahora están que se busca revitalizar, porque el problema social que podría generar su quiebra es muchísimo mayor que intentar salvarla. Entonces están intentando salvarla hace ya muchísimos años. Ahora, yo no sé si ya se les pasó la mano en ese análisis, porque realmente el daño que ha generado actualmente a los trabajadores y todo es cuidado. Pero, por ejemplo, si vamos a una empresa que ya está haciendo una mala gestión, una mala gestión, y ya quiere cerrar, ¿no? O sea, no, aparte que los trabajadores están supervisados, ahí donde entra el concepto de derecho concursal. Claro, ahí entra. No es que simplemente agarras y vas a SUNAT y no, porque aparte que tienes que hacer un procedimiento de liquidación, que es un procedimiento legal, ir a registros públicos, y luego tienes que ir a SUNAT y a rebajar todos tus documentos. Hay una regulación en SUNAT, y además, si es el caso, la liquidación concursal. Tienes que nombrar un liquidador. ¿Es liquidación? Liquidación, si te vas por liquidación. Tienes que nombrar un liquidador. Si es una empresa muy pequeñita, tal vez un liquidador no te cobre mucho, pero si es una empresa grande, hay gente que vive de eso. En los años 2000, los liquidadores estaban de moda. Liquidadores de bancos, por ejemplo. Quebraron varios bancos peruanos o se fusionaron. Habían varios liquidadores que hicieron sus negocios. Sigue, ¿no? Entonces, y por último, el compliance. El compliance es un concepto un poco yuppie, un poco inglés, pero ¿qué quiere decir cumplimiento? La idea es cumplir con las normas. Entonces hay una regulación que busca que ustedes cumplan con las normas. Esto, por ejemplo, es típico de la Contraloría o típico de la Superintendencia de Mercado de Valores, que se encargan de ver al milímetro, que ustedes cumplan al milímetro las reglas que están indicadas en sus manuales de procedimientos. Ese es muy, muy detallado. Por ejemplo, los ISOs, acá puedo poner, los famosos ISOs, forman parte del compliance. Si uno quiere tener tal calidad, tal estándar de calidad, tiene que tener este cumplimiento de ISO tanto. Y ahora la parte fea. Espero que me escuchen también bien, ¿virtual? Sí. Hay conceptos de derechos básicos para la regulación económica que tienen que aprender. Yo sé que esta diapositiva tal vez es la más aburrida de todas de esta PPT, pero son conceptos bien jurídicos, bien legales que deben tomar en cuenta, ¿no? Primero, que el Estado tiene un derecho a regular, pero ese derecho tiene límites. Hay límites a esa potestad de regular el Estado. ¿Cuáles son sus límites? ¿Hasta dónde va ese derecho? Eso está en la Constitución y eso lo interpreta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, de buena cuenta, es el único que, si quiere, puede, hasta última instancia, regular lo que puede y no puede hacer el Estado. Otro tema es el principio de subsidiariedad, que también está en la Constitución. ¿Qué quiere decir, José? ¿A los alumnos? No. El principio de subsidiariedad quiere decir que el Estado solo va a intervenir cuando el sector privado no pueda o no quiera. En simple, claro. Es más complejo que eso, pero en simple es eso. Si el sector privado no puede invertir, no puede intervenir en un sector, no puede vender algo, el Estado lo va a hacer. Ahora, eso es relativo en la práctica, porque, por ejemplo, petróleo podría intervenir, ¿no? Lo que pasa es que el sistema actual no permite eso, ¿no? Todo lo que es concesiones, en principio lo dan en concesión a una empresa privada, pero sigue siendo en principio del Estado, ¿no? El recurso natural. Luego está en la libertad de iniciativa privada. Todos tenemos derecho a ser una empresa, ¿es cierto? ¿Sí? O sea, yo mañana voy y vendo y estoy haciendo empresa. Pero tienes que tener
Hay requisitos. Claro, hay un formato. Hay que un formato, hay que registrarse. Sí. Claro que para tratar de proteger ese derecho es que se creó la persona natural con negocio. La persona natural con negocio, tú vas y te registras, ¿no? Y ya estás, ya eres empresa. Para SUNAT, por supuesto. Para nadie más eres empresa, solamente eres para SUNAT. Pero ya por eso por lo menos te permite emitir boletas, facturas, hacer compraventa, etc. Puedes hacer un montón de cosas a nombre de una empresa. Entonces, simultáneamente ustedes son empresa y persona natural. Entonces con eso se protege su derecho a la iniciativa privada. Pero eso no siempre ha sido así. O sea, hay momentos en que te pides una SA, por ejemplo. SA necesitas 2 socios, ¿no? Entonces, y ahí es complicado porque tenemos que aportar un capital. ¿Cuánto es el capital? 1.000 soles, 2.000 soles, hay que pagar notario, hay que pagar registros públicos, hay toda una regulación de eso, no es que es así nomás. Lo bueno es que también para proteger la iniciativa privada no hay una regulación explícita del capital bajo la empresa y así. Hay que revisarlo, ¿eh? Es como 4 días. Sí, no comparte el print porque dice, o sea, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que si pongo esta pantalla va a pasar así. Ajá. Y eso se está viendo. No, ahorita se debe estar viendo, según mis cálculos, así, ¿no es cierto? Como el video de metodología tesis, ¿no? El metodología se veía así, ¿no? Se veía bien, no se veía así. Sí. O sea, lo que he hecho es compartir mi pantalla. Entonces, eso es lo que se ve en mi pantalla, pues eso es lo que es. Pero va a durar poco. Yo creo que hay que ya entendieron. Hay que decirle al coordinador. Claro, porque ya ves. ¿Qué tal? Fibra óptica. No lo sé. De hecho. Entonces lo que él decía, que eso lo fuera Colapso. Es que ahorita han salido de trabajar, las 6 de tarde, y debe ser eso. Bueno, seguimos. Tenemos 2 personas. Sí, están entendiendo mi mensaje. Bueno, Perfecto. Y así hay otros conceptos interesantes. Hay un concepto que parece curioso, pero se llama equilibrio económico-financiero de un contrato estatal. ¿Qué quiere decir? Que los contratos del Estado deben tener, cualquiera de las 2 partes deben estar al mismo nivel de valor económico. Es decir, si yo le voy a dar a Jorge, digamos que yo soy el Estado y Jorge es una empresa, si yo le voy a dar a Jorge este celular, ese celular debe valer 1.000 soles y Jorge me va a dar 1.000 soles. Es algo tan sencillo, pero créanme que es un mundo de dificultades y un mundo de controversias. Algo tan sencillo como el equilibrio económico financiero y encontrar. Porque a veces se quiebra. A veces este valor, pues simplemente, no era así, no era 1.000, era 400. Pero Jorge se da cuenta de eso, no ahorita, sino de acá a un año. O de acá a 2 meses, Jorge lo compara con el de la jefa, y el de la jefa es mejor y vale menos. Jorge me dice, ¿cómo es posible? Y está el contrato, pero hay unas reglas en el derecho que permiten ajustar los contratos. Y sobre todo en los contratos públicos. No debería ser así, pero es. Y eso genera muchas controversias. O al revés. Esto en realidad valía, o al revés. Tú me lo das a mí el celular, ¿ya? Y yo, perfecto, pero yo sé que esto no vale 1.000, vale 1.200 o 1.500. Tú, como eres buena gente, no te das cuenta ahorita, pero luego dices, no, yo creo que le debí cobrar más, porque hablaste con él. Y me cobras 1.500. Y me dices, no, tiene que haber, porque si no es enriquecimiento indebido. Entonces yo como Estado me voy a un arbitraje y te tengo que pagar los 500. Y más una indemnización por X o X. ¿No? Entonces, ¿eso por qué es importante esta compraventa? Porque ¿qué porcentaje del PBI es el gasto público?
Más o menos, casi va llegando al 20% del PBI, el gasto público. O sea, 20% del PBI es este tipo de transacciones. Estado con privado que le vende cosas o le construye cosas. 20% del PBI. Entonces imagínate, de ese PBI, ¿cuánto es lo que se pierde por estos conflictos? Un montón de dinero. Perfecto, ¿no? Y así hay varios conceptos interesantes. Todos estos de derecho que se enseñan en parte, pero no siempre. Bueno, ahora vamos ya entrando a lo específico. No. Vamos entrando a lo específico, que es la regulación de Indecopi. Hay varios temas de regulación. No sé si quieren discutir alguno en particular. Barreras burocráticas. Claro, barreras burocráticas es cuando las municipalidades o las entidades públicas te ponen más requisitos de lo razonable. Por ejemplo, mucho antes, pedían a todos DNI, fotocopia de DNI legalizada para cualquier trámite. ¿Hasta ahora lo piden? Algunos sí lo piden, ya no deberían pedirlo. Salió una ley para que no pidan DNI. Y aún así algunos siguen pidiendo. ¿No? Claro que sea un trámite un poco más formal, pero para hacer un trámite simple no necesitas DNI. O sea, tu DNI vas a mostrar tu DNI físico y ya está. O por ejemplo, cuando ya tienes el DNI electrónico, ya no es necesario, con mayor razón no es necesaria la copia simple. O, por ejemplo, yo quiero sacar, por ejemplo, una licencia de conducir y tengo que presentar mi partida de nacimiento. No tiene sentido, ¿por qué? Basta con mi DNI. ¿Por qué necesito mi partida de nacimiento? Ese es un requisito innecesario. O por ejemplo, quiero sacar mi pasaporte y me cobran $120 por el pasaporte. ¿Cómo es posible? No puede ser tan caro. No, el Estado solamente en principio debe cobrar lo que cuesta el trámite. No un valor de mercado, esa cosa, no, es lo que cuesta. ¿Cuánto cuesta el documento como tal? $40, $30, ese es el valor. ¿Cuánto cuesta el costo unitario del procedimiento administrativo? $5, ya. Entonces 40 más 5, $45, no puede cobrar más. Si te cobra más, hay una ineficiencia. Y esa ineficiencia no debe ocurrir, y para eso está Indecopi y dice, esa es barrera burocrática, saca. Eso se encarga de Indecopi y eso aplica para las municipalidades, por ejemplo, cuando yo quiero sacar una licencia de funcionamiento para un local comercial, quiero poner una empresa y me dicen, ya está muy bien, ahora tráigame el plano firmado por 4 ingenieros. Sí. No, eso está mal, no se puede. Tiene que ser un ingeniero para tal cosa, otro para otra cosa, pero no por 4 ingenieros de lo mismo, digamos, ¿no? Para el plano. Para el plano vas a un arquitecto y se acabó. Pero por ejemplo, si imprimes el lo que tienes que hacer es irte al texto único de procedimientos administrativos, se llama el TUPA, y en el TUPA dice lo que debes dar. Si no está en el TUPA, no existe, y se lo han inventado. Y si se lo han inventado, tú vas a un Indecopi y le dices, señor Indecopi, acá me han inventado un requisito, por favor, póngalos a regla. Indecopi va y le pone su multa. No es que salgan las noticias, ¿no? Indecopi, multa, la municipalidad tal, multa tal, ahí está, por eso salta, porque se inventan cosas. Lo que pasa es que a veces no actualizan, ¿no? Antes sí estaba y ahora ya no está, ¿no? No actualizan o a criterio del evaluador, pues, de obras públicas, dice, no, obras privadas en este caso, piensa que no debería pedirse, ¿no? Por esas razones el Indecopi está ahí para supervisar. Ya, ahorita han preguntado competencia real. Espero que aguante el internet. El internet está malísimo, más bien disculpen a estimados alumnos. Yo sé que son pocos los seguidores, pero ahí estamos. Ya, les comento que me pediste control de fusiones. Ya, el control de fusiones supuestamente en una teoría económica
las empresas entran y salen, ¿no es cierto? Pero la teoría económica, en principio, no ha previsto las fusiones entre empresas. Solamente ha previsto una suerte de estado donde hay competencia perfecta y un mercado concentrado oligopólico y luego un mercado monopólico, ¿no? Y carteles, no, oligopolio cuando hay carteles. Pero entre cada uno de esos tres estados hay un proceso. Y en ese proceso, ¿no? Pasar de una competencia perfecta a oligopolio, de oligopolio a monopolio, hay muertos y heridos. Hay empresas que terminan saliendo al mercado, hay consumidores que se ven afectados, ¿no? Por eso es que hay un control de fusión. Es decir, cuando tienes muchas empresas y entre ellas se organizan para hacer no muchas, sino pocas, siempre va a haber una ineficiencia social, como ustedes ya lo saben, y para evitarla tenemos que controlar preventivamente el impacto de esa concentración. La manera en que hacen las empresas de fusionar, por ejemplo, dos, para poder tener mayor poder en el mercado. Exactamente. Por ejemplo, imagínate si se fusiona Claro con Movistar. Claro, porque Entel tiene un tercio, tampoco tiene la mitad, ¿no? Entonces ocuparía el 60% o 70% del mercado y harían lo que se les dé la gana. Yo no es por hacer mala publicidad, pero son malísimos, ¿no? Es malísimo. Entel, bueno, todavía, pero tampoco, ya empeoró también. No, ahora Vitel creo que es el que está de moda, ¿no? Vitel es el que ahorita está como buena gente. Pero de acá a 1 año, 2 años, cuando esté posicionado, ya ahí nos va a tratar como cualquier cosa, ¿no? Es eso, o sea, si se fusionan, ¿a quién reclamas? ¿Qué alternativas tienes? ¿Qué productos sustitutos tienes? Tienes menos, ¿no? ¿Qué alternativas de mercado? Entonces, como no puedes elegir y en realidad hay una elasticidad, ¿no?, muy baja en cuanto a estos productos, no necesita tener un celular básicamente. Si somos jóvenes necesitamos un celular moderno, con datos, con esto, y quien lo provee es el principal, ¿no?, proveedor del mercado, ¿no?, el más grande. Y si se han fusionado, probablemente tengan economías de escala y les sea más barato ofrecer megas y se pueden ofrecer 40 gigas. En cambio, Entel a lo mucho 2-3 gigas, creo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Eso va a generar que pongan el precio que quieran y que distribuyan los productos que quieran o generen contratos exclusivos, ¿no? Por ejemplo, los contratos, los teléfonos, hay unos teléfonos que se llaman OWN, creo, que solo eran en Entel, ¿no? Así pueden generar contratos de exclusividad, ¿no? Y para responder a la pregunta de Carlos o Carlitos Hualta, la competencia desleal es un concepto bien interesante y yo lo he puesto ahí en inglés porque es como se ha ido desarrollando, es el famoso antitrust. El antitrust no es otra cosa que prácticas que afectan al competidor, ¿no? Por ejemplo, publicidad engañosa, que también le he puesto arriba, o tratar de apropiarse de la marca de otra empresa, ¿no? No sé si han visto esos casos bien interesantes hay Rockies, Norquis y Porquis, ¿no? Y usan los mismos colores, ¿no? Eso no se puede hacer, o sea, eso más que publicidad engañosa es tratas de confundir al consumidor, ¿no?, y robándote la idea de... Otra cosa bien interesante también es el espionaje empresarial, que nosotros hemos fundamentalmente sufrido durante este año calendario, ¿no? El espionaje empresarial es algo que ocurre, ¿no? Y no solo en Perú, sino en otros países. Básicamente es tratar de averiguar la información más personal, la estructura de costos de las empresas, cuando en principio no corresponde. Por ejemplo, cuando una entidad le pide si usted le pide a Movistar que revele por qué cobra tan caro en su producto, o por qué sus penalidades son tan caras, a veces Movistar dice no puedo revelar mi estructura de costos porque es secreto empresarial, ¿no? Entonces, pero si alguien lo averigua o si alguien se infiltra, ¿no?, eso es competencia, y sobre todo si es claro, esa es competencia desleal, ¿no? La ley hay una ley de competencia desleal que tiene un montón de supuestos adicionales que no se enseña, pues, usualmente en la Facultad de Economía, pero son enormes los supuestos. Y la idoneidad. La de idoneidad, ese es uno de los conceptos más graciosos que se ha inventado la ley del consumidor, ¿no? ¿Dónde lo puse? La idoneidad. El tema es, yo le ofrecí este celular a Jorge y le prometí que este celular iba a funcionar 1 año. Y le prometí
o no le pregunté, pero le aseguré, o le afirmé, mejor dicho, no le pregunté, le afirmé que iba a funcionar un año y que iban a alcanzar todos los datos que quisiera. Él lo compra, a los 3 meses ya le llenó los datos. Entonces la pregunta es, ¿el producto era idóneo para Jorge? ¿O era idóneo para un consumidor promedio? Porque Jorge pues le gusta ver YouTube más que a nadie, le gusta ver todos los partidos de fútbol, para preparar y nada las estrategias de fútbol del siguiente partido del sábado o domingo. Entonces, él le gusta ver. Él consume mucho más datos que cualquier consumidor promedio. Por lo tanto, el producto no era idóneo para él, pero en este caso no me corresponde porque era un producto idóneo para un consumidor promedio. Pero si ese producto es malo, ya malo, y ni siquiera dura los 3 meses, ni siquiera dura lo del consumidor promedio, entonces ese producto no era idóneo. Y ahí yo tengo que responder antes, ¿no? Pero la idoneidad es un concepto muy abstracto. Indecopy lo usa para todo. Es básicamente dice, si tú esperabas algo de este producto y yo no he cumplido, yo tengo la culpa. Y el producto no cumple con eso que tú esperabas, yo tengo la culpa. Y eso es bien fuerte porque básicamente ustedes pueden esperar muchísimas cosas muy altas. Es subjetivo, muchas cosas muy altas, y en realidad yo no en ningún lugar de mis especificaciones técnicas o de mi publicidad he dicho que esto va a ser así. Esto va a durar 3 años. ¿Dónde dice que 3 años? No, pero normalmente en el mercado estos productos duran 3 años. Porque el tuyo dura menos, ¿no? Y así, eso se aplica para, por ejemplo, los vuelos internacionales, los vuelos nacionales, ¿no? Por ejemplo, va un señor de dimensiones mayores al promedio y se quiere sentar en un vuelo LAN y no entra en el asiento. ¿Es culpa del señor o culpa de la aerolínea? En teoría del consumidor. Indecopy tiene cierta inclinación para el consumidor. Lamentablemente eso es así, es una realidad, pero no en todos los casos. Entonces las empresas también tienen que tener cierta defensa. ¿Alguna pregunta más sobre esta diapositiva? Todavía está en internet, así que sigue. ¿Por qué dice se unió? Si se unió y luego aparece uno, es que se fue. Ahí. Regulación sectorial. Estas son las entidades que regulan los diversos sectores de la economía peruana, ¿no? Banca, SBS, finanzas. ¿SMV qué es? Perfecto, ¿no? Medio ambiente, LOEFO, SINFOR, minería y hidrocarburos, es de MIN, precios, inflación, BCR, por ponerlo así, servicios de saneamiento, SUNAS, transportes, OCITRAN y SUTRAN. Nótese que CITRAN y SUTRAN pareciera que se superponen, en algunos casos como que se superponen, pero supuestamente uno regula la inversión, o sea, los contratos de concesión, y SUTRAN regula la ejecución de los contratos. Pero lamentablemente, OCITRAN, en los contratos de concesión también hay cláusulas de ejecución. Y luego SUTRAN, por ejemplo, cuando hay los días de fiestas, ¿no? Y hay un montón, suben los precios, ni SUTRAN ni Indecopy pueden regular los precios, pero sí pueden regular la calidad. O sea, por ejemplo, que los carros estén bien, que vayan las personas que están determinadas para cada carro, esas cosas. Sí, no pueden regular los precios. No pueden regular los precios. El único que regula los precios y muy de lejos es BCR. Como sí podrían regular los precios, es decir, no, estas 3 empresas se han coludido en cobrar. Luego tenemos pues la regulación tarifaria en los concedentes y, por ejemplo, la Municipalidad de Lima. ¿Qué caso de regulación tarifaria recientemente han visto? Relacionado con la Municipalidad de Lima. ¿Ustedes pasan por el peaje del sur o del norte? Entonces, ha subido el peaje. Sí. Ahora justo lo han subido antes de la temporada de verano. Entonces, han subido el peaje. Pero subió creo 50 céntimos. De 5 a 50. Ahora, debe subir el peaje. Supuestamente, bajo el equilibrio, ¿no?, de los contratos, el peaje debería bajar. Con el tiempo. Debería bajar para lograr un momento eficiente, ¿no? Supuestamente el